Ujú. Muy bien. Voy a resolver un ejercicio de medida de integración. El ejercicio consiste en lo siguiente. Tenemos que mostrar que existe un conjunto A contenido en los reales, tal que la densidad del punto A en 0 es igual a 1/2. Entonces, la idea es tomar uniones de intervalos para intentar resolver el ejercicio. Entonces, acá voy a tomar en este gráfico, voy a tomar esta recta de pendiente 1/2. Y también voy a tomar el gráfico de esta parábola. Bueno, no es parábola, pero es obtenida a partir de una parábola. Y vamos a trabajar en este intervalo que va de 0 a 1/4. Entonces, la idea es tomar un punto aquí y trazar un segmento de pendiente 1/2, no, de pendiente 1, que viene hasta acá. Luego trazar otro segmento por acá, horizontal. Luego trazar otro segmento por acá de pendiente 1, luego pendiente 0 y así sucesivamente. Obviamente, esto me va a dar el gráfico de una función continua. Me va a dar el gráfico de una función continua. Y lo que vamos a observar es que si yo enumero los extremos de estos segmentos, digamos A0, B0, A1, B1, y así sucesivamente. Entonces, el conjunto que voy a tomar va a ser este. Va a ser la unión de todos estos intervalos. Ya. Entonces, yo quiero mostrar una propiedad especial de este conjunto que consiste en lo siguiente. Entonces, afirmo lo siguiente, que f de x va a ser igual a la medida exterior de este conjunto ¿de acuerdo? Escribí mal. Cuando x es mayor o igual que 0. Ya. Entonces, esto sería como... Esto me da como que el f es la función que mide cuánto es... Que en cada intervalo va midiendo cuánto crece la medida del conjunto, ¿no? Porque cuando tengo una recta de pendiente 1, la función crece con ese mismo ritmo. Entonces, ¿cómo pruebo esto? Primero, asumamos que x es el extremo de uno de los intervalos, digamos bi, digamos b0. Entonces, f de... Entonces, esta medida va a ser igual a la medida de todos los intervalos a partir de i. O sea, va a ser la medida de
la unión de todos los intervalos AJ, BJ, tal que J es mayor o igual que I. Esta es una unión disjunta. Entonces, esto va a ser igual a la suma de las medidas de cada uno de estos conjuntos. O sea, BJ menos AJ, tal que J es mayor o igual que I. Eso es por la aditividad contable de la medida de Lebesgue. Entonces, ahora lo que tenemos que observar es lo siguiente, ¿no? Que, a ver, digamos, si proyecto este gráfico para acá, voy a tener esto. Que la longitud de este intervalo, como este segmento tiene pendiente 1, esta longitud va a ser la misma longitud que esta que está acá. O sea, va a ser B0 menos A0. Del mismo modo, esta longitud va a ser B1 menos A1 y así sucesivamente. B2 menos A2. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me fijo en... Si yo tomo un I fijo, bueno, vamos a tomar el I igual a 0, digamos. Entonces, si yo tomo la suma de todos estos números, me va a dar en el límite la longitud de todo el intervalo, de este intervalo desde 0 hasta acá. O sea, esto va a ser igual a... va a ser igual a la altura de esto, que sería el F evaluado en BI. O sea... Y es lo que quería probar, ¿no? Eso es para el caso X igual a BI. Ahora, si X no es igual a BI, digamos si X es mayor o igual que AI, menor que BI, entonces, en este caso, esta medida va a ser igual a, bueno, en sí es medida exterior, pero como estoy considerando conjuntos medibles, va a ser la medida usual de Lebesgue. Entonces, eso va a ser igual, digamos, supongamos que X está acá, va a ser la medida de C intersectado con este conjunto, o sea, pero acá no hay ningún punto de C, entonces va a ser la medida de C intersectado con este conjunto más la medida más esta medida que está aquí. Esta medida que está aquí. Entonces, va a ser la medida de C intersección la unión de todos los intervalos AJ, BJ, tal que J es mayor que I. Y todo esto unido con el intervalo AI, X. Esta es una unión disjunta. Entonces voy a tener la medida de este conjunto más la medida de este conjunto. Entonces la medida de este conjunto es F de BI, I menos 1 de hecho, porque acá tengo J mayor que I, más la medida de este conjunto, que sería X menos AI. Ya. Y eso va a ser igual a F de X.
¿Por qué? Porque, digamos, si y fuera 0, tengo acá f de i menos 1, que, bueno, creo que es más 1. Sí, más 1, porque j es mayor que i. Entonces tendría la medida de este conjunto, o sea, tengo f de b1 más esta longitud, porque este segmento tiene pendiente 1, o sea, sería justo este punto. Entonces, eso prueba el caso cuando x está dentro del intervalo. Pero digamos, si x está fuera, creo que se puede ver aquí. Si x está fuera, entonces f de x, digamos, si x está aquí, entonces f de x va a ser este punto, y f de x va a ser igual al f del p que está antes de él. Y como no hay ningún punto de c en este intervalo, entonces al final estos dos números para x y para bi van a ser iguales, ¿no? Entonces, digamos, si bi es menor o igual que x, i menos 1, entonces f de x va a ser igual a la medida de esta intersección. Y eso va a ser igual a f de bi. No. Tendría esto. Y esto es igual a lo que quería. Ya. Entonces es una cuenta que hay que hacer, pero en todo caso la afirmación no es difícil de ver. Voy a continuar aquí. Entonces, la siguiente observación que necesito... Ya, ahora que tengo ese contexto, voy a definir el conjunto que quiero. Voy a tomar para este lado el conjunto C. Para este lado voy a tomar el conjunto C. Y para este otro lado el conjunto menos C. El conjunto C está definido por estos intervalos. Y para este otro lado va a estar la reflexión de ese conjunto. O sea, voy a tener intervalos de esta manera. Y del mismo modo acá. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que este conjunto tiene densidad 1 medio en el punto 0. Y ya, ¿cómo lo voy a hacer? Pues la densidad está definida de esta manera, ¿no? Es la medida de A intersección I sobre I, donde I es un intervalo que contiene a 0. Entonces, como acá nos estamos enfocando en el punto 0, bueno, aún no sabemos si este límite existe o no, pero queremos que sea igual a 1 medio. Entonces, como nos estamos enfocando en el punto 0, esto puede escribirse de esta manera. Sería
la medida de A intersección menos A, B sobre la medida del intervalo. O sea, estoy tomando intervalos de la forma menos A, B. Ya. Y esto va a ser igual a... creo que debo usar otra letra. Aunque creo que A está bien. O sea, el conjunto es C unión menos C. Ya. Entonces yo puedo analizar esta medida en dos partes. Y como todos son conjuntos Lebesgue medibles, esta expresión que está aquí es igual a 0, B intersección A más menos A, 0 intersección A. Y esto sobre B más A. Ya. Esto, por lo que ya observamos, es F de B. Y esto es F de A. Entonces al final tengo, todo esto es igual al límite cuando A más B tiende a 0 de A, B de esa expresión F de A más F de B sobre A más B. Ya. Entonces, vamos a intentar acotar esta expresión de tal modo que el límite sea igual a 1/2. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Tenemos que, bueno, si observamos el gráfico aquí de la función f, está entre estos dos gráficos. Entre esta línea de dependiente 1/2 y esa otra función, que vamos a llamarle g. O sea, esto es igual a g de x. Entonces, f va a estar entre estas dos funciones. O sea, voy a tener que f de a más f de b va a ser mayor o igual que a medios más b medios. Y esto va a ser menor o igual que g de x. Bueno, g de a más g de b. Ya. Entonces, si pasamos a dividir, tenemos 1/2 acá. Ya, g de a es a medios más a cuadrado. Y g de b es b medios más b cuadrado. Y todo esto sería sobre a más b. Obviamente todo esto es cuando a y b son positivos. Entonces acá tenemos 1/2 más a cuadrado más b cuadrado sobre a más b. Entonces acá tenemos 1/2 y acá tenemos 1/2. Y nuestro objetivo para tener esta igualdad, para ver que este límite es igual a 1/2, es ver que el límite de esta expresión es 0. O sea, queremos ver simplemente que límite es igual a 0. Con esto basta para resolver el problema. Y eso es cierto porque podemos expresar esto usando coordenadas polares. Donde θ está entre 0 y pi medios. Por esto, porque a y b deben ser positivos. Entonces esto va a ser
igual al límite cuando r tiende a 0 de, sería r cuadrado sobre r seno de teta más r coseno de teta. Bueno, ¿esto por qué, no? Es porque a más b tiende a 0, sí, solo sí. Tiende a 0. Ya. Entonces podemos cancelar r y vemos que este límite existe y es igual a 0. Porque queda un r acá y el término de abajo no se anula. De hecho está acotado por esta condición sobre teta. Y entonces el límite es 0. Bueno, el límite es 0, entonces este límite es 0 cuando a más b tiende a 0 cuando y a y b son positivos. Y esto prueba que la densidad de a, de a en 0 es un medio. Y es todo lo que quería resolver.